2:44 de este lunes 22 de enero y tenemos a Vladimir Aguilera. Él es un apasionado de la cultura general, lo tenemos en el segmento justamente Curando Cultura General. Es ingeniero de profesión. El pasado 15 de enero teníamos contemplado hacer con él el segmento y para hablar a propósito del natalicio sobre la figura de Martin Luther King Jr., pero no fue posible por cadena de radio y televisión y bueno, en esta oportunidad sí podemos finalmente hablar. Vladimir, bienvenido nuevamente a este espacio y en este nuevo año. Finalmente podemos estrenar en este 2024 el segmento. Finalmente, Gladys, muchísimas gracias y bueno, súper emocionado porque estamos arrancando este 2024 con nuevas historias fascinantes de cultura general y qué mejor manera de hacerlo que con este gran líder que influyó prácticamente todo lo que es la cultura del activismo a nivel mundial y la lucha de los derechos humanos, ¿no? Por eso es que los Estados Unidos le dedican ese día federal, creo, feriado, del pasado que coincidió Sí, justamente con su federal. natalicio el pasado 15 de enero. Sí, exacto. Es un día federal, no laborable. Y bueno, es una figura que marcó, como bien dices tú, que lo lamentable es que, digo yo, su discurso todavía esté vigente. Esa defensa de los derechos civiles, humanos, que todavía se tenga que dar con tanta contundencia justamente por las faltas, por las violaciones constantes de diferentes maneras. A eso me refiero, que qué triste que no, que luego de ya de tanto tiempo todavía sigamos padeciendo de problemas que bueno, que además tienen que ver con nuestra calidad de vida, esenciales de la existencia. Sí, es cierto. Yo creo que el discurso del doctor Martin Luther King Jr. es un discurso que permeó primero en la segunda mitad del siglo XX, pero sigue sigue estando muy vigente por todos los temas de desigualdad que existen en el mundo, ¿no? Tanto desigualdad racial como desigualdad de derechos humanos, por el tema de la lucha de los derechos por las minorías. Y bueno, él quizás fue el vocero y líder más visible del movimiento de los derechos civiles por la comunidad afroamericana, pero su discurso, Gladys, siempre estuvo enfocada más hacia la humanidad completa para poder conectar a más personas. De hecho, él con solamente 35 años le concedieron el Premio Nobel de la Paz y esto hizo que él hoy en día sea reconocido como unos grandes, como el ejemplo más palpable y más perfecto de lo que es un líder y un activista social, una persona que arrastró muchísimo a las masas para positivo, una Ujú. persona desprendida totalmente de su ego y que tuvo logros concretos, porque recordemos que el doctor Martin Luther King Jr. como figura surge en los años 50 y principios de los 60, cuando todavía existía la segregación racial en los Estados Unidos, en los estados del sur, y gracias a ese movimiento que él fue empujando, prácticamente comenzaron todo lo que son las leyes de los derechos civiles y las leyes del derecho al voto, que antes las personas de color ni siquiera podían votar. Ujú. De hecho, su famoso discurso I have a dream, tengo un sueño, pues se utiliza mucho. Ese generalmente marco incluso para diferentes actividades en lo político, en lo social, hasta en lo económico, donde él decía que tenía el sueño de imaginar un mundo donde las personas pudieran vivir en igualdad, sin estar divididas por su raza, ¿no? Y, Sí. y exacto, muy poderoso, entre otros mensajes que él logró dar, porque gran comunicador, definitivamente Sí, dominaba muy bien la escena pública. Ujú. E incluso ese discurso que tú nombras, que fue el que se dio en esa marcha que se hizo hacia Washington, precisamente para que terminaran de aprobar la ley de derechos civiles que en ese momento John F. Kennedy Jr. la estaba presentando al Congreso, eso tiene un significado incluso, Gladys, desde el punto de vista de liderazgo. Es decir, cuando nosotros estudiamos liderazgo, gerencia, cuando estudiamos incluso oratoria, siempre se utiliza como ejemplo, porque él cuando dice I have a dream, tengo un sueño, él conectó a la causa de él a todas las personas, tanto opositores como los que lo acompañaban en ese movimiento por la lucha de los derechos civiles, porque él cuando dice I have a dream, es lo que le está es pintando una visión del mundo al cual todos deberíamos apostar. Y Ujú. utilizó la emocionalidad y ese gran espíritu cargado, porque recordemos que él también era pastor de la iglesia bautista. Entonces, y algo que es importante que quiero señalar, Gladys, a los amigos que nos están escuchando, es que él era llamado Doctor Martin Luther King Jr. porque él
tenía un doctorado en teología. Es decir, no era un líder solamente con un discurso político, un discurso de activismo, sino una persona sumamente preparada desde el punto de vista académico. Entonces, esta combinación de lo académico con lo inspiracional, con lo espiritual, con mostrar esa visión de que tengo un sueño de igualdad para todo el mundo, fue lo que hizo que se convirtiera en uno de los mayores oradores y más recordados del siglo XX, reconocido por muchos líderes como Bill Clinton y tantos expresidentes de los Estados Unidos. Revisemos también, Vladimir, cómo es que él se convirtió en líder, en el líder de que conocemos y del cual estamos hablando. Bueno, fíjate que él no se llamaba Martin Luther King, él se llamaba era Michael King como su padre. Su padre era reverendo de una iglesia bautista, pero resulta ser que su padre se va a Alemania un tiempo y comienza a estudiar a las enseñanzas de Martín Lutero, que en inglés es Martin Luther. El padre viene y se cambia el nombre por Martin Luther King Sr. y a su hijo se lo cambia por Martin Luther King Jr. Por eso es que se acuña lo que es la parte del Junior. Entonces, él lo que hizo fue, pasó toda su infancia, toda su adolescencia estudiando teología para convertirse en ministro en unos Estados Unidos donde todavía había segregación racial. Él incluso tuvo la oportunidad de graduarse en su doctorado de teología sistemática en la Universidad de Boston. Entonces era una persona, como dije anteriormente, muy letrada. Ahora, hubo una chispa que encendió todo el movimiento por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos y fue el caso de Rosa Parks. Si recuerdas, Gladys, aquella señora de color que se negó a Sí. cederle su puesto en Ujú, el autobús a un blanco. ¿Te acuerdas que ujú. lo han ilustrado incluso en muchas películas? Y a partir de ahí lo buscan a él para que lidere ese movimiento y es cuando él se convierte no solamente en un pastor, sino en un activista que se fue movilizando a través de los Estados Unidos, sobre todo los países del sur como Tennessee, Mississippi, Georgia y el propio Alabama, que era el estado donde residía él. De allí prácticamente se convirtió en ese gran activista y esto se fue convirtiendo en una especie de bola de nieve porque a medida que él iba luchando por los derechos en cada uno de los estados, surgían nuevas iniciativas que tenían por las cuales luchar, porque en ese momento existía el tema racial, existía también el tema de la pobreza extrema de la comunidad afroamericana y luego se suma a esto también la guerra de Vietnam. Entonces él pasó de ser un reverendo que estaba en su congregación a un activista más global por la lucha de los Sí. derechos humanos Y hasta mundial. Así es. y hasta mundial, sobre todo después que recibe el Premio Nobel de la Paz, que por cierto, se convirtió en la persona más joven en recibir un Premio Nobel de la Paz con apenas 35 años y esto hizo que él fuese reconocido ya no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial como un ejemplo. Obviamente, y con esa, esa actividad que inició ese liderazgo tan poderoso, se convirtió en amenaza para muchos. Y hablemos entonces para ir cerrando sobre su fallecimiento, su muerte. Sí, bueno, prácticamente él estuvo en una época en que estaba detrás de él el FBI, las personas blancas, el Ku Klux Klan, toda esta serie de movimientos políticos que se oponían al libre pensamiento que tenía él porque él era muy contundente. Sin embargo, él sabía que iba a morir pronto porque él sufrió por lo menos 4 atentados a lo largo de su vida, incluso estando con su esposa le llegaron a poner una bomba. Vale la pena acotar que, por ejemplo, no sé si recuerdas a Condoleezza Rice, la que fue Sí, secretaria de Estado de Bush. Esa niña estaba en un jardín de infancia cuyas compañeritas, muchas murieron en una explosión de una iglesia también bautista. Entonces estamos hablando de un periodo muy sangriento en la historia de los Estados Unidos y finalmente él con 39 años es asesinado con una bala donde se supone que el FBI consiguió al culpable, pero luego el culpable se retractó y luego esto sigue siendo como una especie de leyenda oscura en lo que es la historia de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto, Gladys, es que Martin Luther King Jr. se inmortalizó para siempre como el mejor ejemplo de liderazgo y activismo de los derechos humanos en el mundo. Yo creo que no hay persona que por lo menos no lo conozca de referencia. derechos humanos y derechos civiles en general, ¿no? En general, Em, sí. sí, Hay exacto. unas fuentes de información, no sé si queda tiempo para darlas brevemente, pero por ejemplo nosotros podemos buscar en la página web de la National Geographic en español, ahí está la biografía de él bastante condensada. A mí me gustan los libros de él, recordemos que él escribió su propia biografía, también escribió libros que tienen que ver con el movimiento de cada uno de estos boicots que él fue organizando de manera pacífica. Recordemos también que él se inspiró en Mahatma Gandhi para que todo lo que son las protestas fueran de manera
pacífica. Y hay una película que a mí me encanta del 2014 que se llama Selma, El poder de un sueño, que estuvo nominada como mejor película en ese año, que la produjo Oprah Winfrey, y allí creo que se refleja lo que es el verdadero espíritu de Martin Luther King Jr. y todo lo que pasaron esas personas en ese movimiento para asegurar lo que son los movimientos civiles de esa comunidad afroamericana. Así. Bueno, gracias por las recomendaciones y por este recuento sobre un personaje como Martin Luther King Jr. Será hasta dentro de 15 días que estaremos nuevamente con el segmento Curando Cultura General y con nuestro querido Vladimir Aguilera, a quien pueden seguir a través de sus cuentas, por ahí está compartiendo contenido de este tipo. Su cuenta es arroba Mr. Aguilera, ingeniero de profesión, apasionado de la cultura y parte también del equipo de Gladys en Éxitos. Gracias, Vlad. Bienvenido al espacio nuevamente en este nuevo año. Gracias y que te recuperes de tu fañosidad. Ay, sí, por favor.